Muchas gracias. Bueno, primero que todo agradecer a mis precursores. Son personas que conozco desde hace años y que me han enseñado muchísimo. Al doctor Freddy lo conozco cuando me hablaba de los cuidados del paciente cardiovascular. Con él hice mis pininos en el cuidado cardiovascular, ¿no? Y me dejó ahí. Y después se fue a hacer otras cosas, otras actividades, y yo sigo recuperando pacientes, incluso anoche recuperando pacientes cardiovasculares. Pero deja una bonita reflexión, lo mismo que el nombre del evento, ¿no? El enfoque primario, el enfoque holístico es fundamental, la prevención, y ahora vamos más allá, a la predicción y a todo lo que tiene que ver con el manejo personalizado del paciente. Entonces, esta charla no es la típica charla sobre la hipertensión, sobre, bueno, vamos a hablar y llenarlos de conocimiento, no. Yo quiero hacer algo práctico y dejarle conceptos, esos conceptos que a veces nos quedan de incertidumbre o de pronto tenemos algunas cosas que traíamos de tiempo atrás y no nos hemos actualizado, y pues la idea es que ustedes en el día de hoy abran un poquitico la mente con esto. Inicialmente el tema era de riesgo cardiovascular, pero revisé las diapositivas del doctor Carlos Alcalá y era prácticamente lo mismo. Y yo dije, bueno, ¿y qué le puedo yo enseñar al doctor Alcalá de riesgo cardiovascular? No voy a cambiar mi charla porque si no pierdo el tiempo, ya. Entonces, por eso hablo yo de hipertensión arterial. Y es que hablar de hipertensión arterial es hablar de un problema de todos los días. Y este es un paciente de consulta, un paciente del día a día, un paciente de 48 años, de aquí de Barranquilla, que asiste a su consulta de control cardiovascular. Hace 5 años es hipertenso y actualmente asintomático, deportista, hipertenso, tiene también dislipidemia mixta, y toma estos medicamentos, nifedipino, telmisartán, hidroclorotiazida y rosuvastatina. Cuando le vamos a hacer el examen físico, ese paciente tiene estas medidas antropométricas que nos sirven para detectar, por ejemplo, que la hipertensión no está controlada. Segundo, que tiene un índice de masa corporal bastante aumentado. Y tercero, muestra estos laboratorios que plantean una hemoglobina glicosilada en 6.4 en rangos de prediabetes, un LDL de 274, unos triglicéridos de 278 y una creatinina de 1.06 con un colesterol total de 346. Entonces, siempre nos tenemos que plantear estas preguntas. ¿Cuál es nuestro principal problema? O sea, de todos los problemas que tiene mi paciente, ¿cuál es el que puedo resolver con más urgencia y que le puede disminuir el riesgo cardiovascular? Uno, voy a mirar si ustedes después están de acuerdo conmigo en que el tratamiento actual que tiene ese paciente es el ideal, o de pronto planteamos otras opciones que nos puedan servir para mejorar su calidad de vida. Entonces, definamos el problema. A lo largo de la historia hemos tenido muchas definiciones de hipertensión y cada vez que le pregunto a mis estudiantes cuál es la definición de hipertensión arterial, todos responden al unísono. Es el aumento de las presiones sobre las paredes de la arteria. Y yo, pero eso se queda corto. Tener una definición simplista nos permite tener un abordaje simplista. Presión alta, antihipertensivos, y eso no es así. Afortunadamente, a lo largo de los años el problema ya se ha constituido y hoy en día lo consideramos como un síndrome que incluye la elevación de las cifras tensionales, pero también tiene presencia de factores de riesgo cardiovascular que estos pueden ser modificables y no modificables. Entonces, esta presión debe ser al menos de 130 y 80 según las guías de la Sociedad Americana del Corazón. Y es que lo importante, y esta es una gráfica que es clásica en todos los textos, esta es extraída del texto de Bramwell, que es basada en un reporte que hicieron este año, y no la han cambiado. A medida que uno aumenta los niveles de presión arterial, aumenta la probabilidad de tener enfermedad coronaria y de accidente cerebrovascular. Y por eso la hipertensión la tenemos que intervenir. En la prevención, ya cuando el paciente presenta las cifras tensionales elevadas, y si mi paciente, a pesar del tratamiento, sigue presentando la presión arterial por encima de estos parámetros, hay que intervenir, porque si no el paciente se muere más rápido de infarto y se muere más rápido de enfermedad cardiovascular.
Y no solo eso, mire que también cada color es basado en la edad. Es decir, a medida que aumentamos en edad, hay más probabilidad de tener estos dos eventos. Este es un reporte del 2019, en donde miren cómo fue el porcentaje de cambio de muerte cardiovascular total en el mundo. Es impresionante cómo en los últimos 10 años, en la última década, la muerte cardiovascular se duplicó. Y Colombia está entre esos países en donde el porcentaje del cambio fue aproximadamente del 20 al 30%. Entonces, es un problema que a pesar de todos los avances que hemos tenido, miren que han pasado 10 décadas, venimos hablando de hipertensión arterial hace 30, 40 años, del control, de toda la evidencia que sale y nos encontramos con esto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Se nos siguen muriendo nuestros pacientes y se siguen muriendo, miren esto, la mitad de los pacientes se mueren de infarto y casi un 35-40% se mueren de enfermedad cerebrovascular isquémica y hemorrágica. Fuera de eso hay misceláneas, como por ejemplo fibrilación auricular, hemorragia subaracnoidea, etcétera. Pero básicamente son los mismos parámetros que describía Braunwald hace 40 años. Entonces, tenemos nuevos medicamentos, estamos manejando metas en el paciente y no es suficiente, todavía no es suficiente en el control de estas enfermedades cardiovasculares. Se sigue muriendo gente. Ahora, miren el ranking en 1990 de los factores de riesgo cardiovascular y los que más afectaban a esas muertes. Y miren el ranking a 2019. Miren quién sigue liderando a pesar de 20 años de adelantos y avances en atención primaria y de todos los factores de riesgo modificables y no modificables. Hipertensión arterial. De hecho, lo único que se ha modificado un poco es el consumo de cigarrillo, que ha disminuido, aunque todavía no está aquí el uso de vapeadores y no sabemos qué relación puede tener con el riesgo cardiovascular. Entonces, esta tabla no ha variado. 20 años. Ojo, perdón. Sí, 20 años, perdón, sí. 30 años, perdón. 30 años y esa tabla aún no cambia. Entonces, miren, y esta es más crítica aún. Esta es una gráfica que mide un índice que llamamos índice de años o de discapacidad y años perdidos en la población general. Y miren dónde se ubica Colombia. Uno de los que tienen mayor índice de años perdidos y discapacidad generados por enfermedad cardiovascular. Y la hipertensión es el factor principal para el desarrollo de estas enfermedades. Es decir, en términos generales, perdemos entre 150 y 270 años por 100.000 habitantes. Eso es terrible. O sea, si nos ponemos a pensar, casi una cuarta parte de la población tiene riesgo de desarrollar una discapacidad leve, moderada o severa entre los 40 y los 50 años, que todavía es vida productiva. Entonces, entendiendo este problema, esto lógicamente ya hemos avanzado. Miren que lo complejo de entender la fisiopatología. Ya sabemos que existen factores endoteliales, mecanismos renales, pero aquí le meten también factores genéticos, incluso del sistema inmunológico y del microbioma, lo que decía el doctor Bojanini, lo que está a nuestro alrededor, el medio ambiente. Hoy estamos hablando de endosomas, proteosomas, microbiomas, es decir, las modificaciones que tenemos en el ADN a lo largo de nuestra vida. Todo eso también impacta y genera un aumento de riesgo cardiovascular. Y por supuesto, el estrés, el género, son factores clásicamente que finalmente terminan por causar una disfunción endotelial y causar todas estas alteraciones. Miren las alteraciones en el sistema inmunológico. El solo hecho de tener un sistema inmunológico aumentado me libera o me aumenta la liberación de péptido natriurético, y ese péptido natriurético finalmente genera más autoinflamación y genera aumento de la presión arterial, y esto aumenta también la sensibilidad al sodio. Lo mismo acá, la disfunción endotelial produce natriuresis por presión. En fin,
todo eso se conjuga y se convierte en un círculo vicioso, en una rueda que no podemos frenar. Entonces, entendiendo el problema, siempre tenemos esta confusión. Bueno, ¿mi paciente será o no será hipertenso? ¿Cómo clasificamos a mi paciente? Entonces, tenemos un escenario que es el fácil, que es el que siempre le digo a mis internos y a mis estudiantes. Ese paciente que debuta con una crisis hipertensiva es hipertenso. Sea urgencia o sea emergencia, ese paciente es hipertenso. Trátelo y mándelo para la casa con antihipertensivos porque si no, aumenta el riesgo cardiovascular. Lo mismo ese paciente que tiene presiones arteriales mayores a 140/90 y usted encuentra una lesión órgano blanco, infarto, falla cardíaca, diabetes, retinopatía, enfermedad renal crónica, ese paciente es hipertenso, no hay duda de eso. Está el otro escenario, que es el escenario en donde tenemos algún grado de incertidumbre, que es ese paciente que tenemos presiones entre 130/80 y 140/90 en una toma aislada. Entonces nos pregunta, doctor, pero ¿seré hipertenso? ¿Será que soy hipertenso? O de pronto lo vamos a operar y el anestesiólogo lo devuelve porque la presión está en 150/80. Bueno, ya el doctor Bojarini ya no lo devuelve casi porque ya no ejerce la parte asistencial. Pero son pacientes que nos generan cierto grado de incertidumbre. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Hay diversos métodos y entonces aquí ha surgido el tema de, no, vamos a mandarle mapa. A todos le queremos mandar mapa. Y cuando analizamos la evidencia, miren que a pesar de que sí hay una ligera mejoría, esto es un forest plot de una revisión sistemática y un metaanálisis que es publicado en el JAMA, en 2000, aquí no se ve muy bien, lástima, qué pena, en el 2021, pero miren que cuando comparamos los métodos automatizados en el consultorio, ojo que aquí no incluyen el método auscultatorio, porque, paréntesis, el 40% de los médicos no sabemos tomar de manera adecuada la presión arterial y entonces genera sesgos. Sesgos intraexaminador e interexaminador. Yo le puedo tomar la presión arterial ahora mismo, el doctor le puede tomar la presión arterial y puede ser distinto. Y eso nos genera dudas, ¿ok? Aquí estamos hablando del método automatizado, es decir, un tensiómetro digital en el que sabemos la desviación estándar. Y aquí tenemos los métodos como el monitoreo ambulatorio de presión arterial y en 24 horas. Miren que la diferencia no fue estadísticamente significativa. Cuando hacemos la sumatoria de todos estos ensayos clínicos, y miren que son ensayos clínicos y estudios descriptivos, no hay diferencias a favor de uno y otro. Y miren también que la diferencia, incluso cuando hablamos de un endpoint, que es al despertar, por ejemplo, es a favor del método de toma automatizada. Sin embargo, miren aquí también a favor del método automatizado. Sin embargo, ya digamos que se ha generalizado el uso de los métodos ambulatorios y cuando comparamos obviamente el rendimiento de un monitoreo de la presión arterial en 24 horas individualizado, obviamente esto digamos produce un aumento de la sensibilidad diagnóstica y la especificidad. Pero lo podemos utilizar en estos escenarios. Miren, cuando un paciente tiene la presión arterial en el consultorio elevada y en la casa la tiene normal, eso se denomina hipertensión de bata blanca. Ese paciente no requiere tratamiento porque su riesgo cardiovascular no difiere. Y si es al contrario, que el paciente en el consultorio tiene la presión arterial normal y en el ámbito ambulatorio está aumentada, ese paciente sí requiere tratamiento. Entonces, la duda siempre beneficia al paciente. Ese es el resumen. Cuando usted vaya a buscar la evidencia entre cuál método es mejor, no la va a encontrar porque es similar, listo. Pero usted tiene unos escenarios en donde puede utilizar cualquiera de los tres. Es decir, si usted todavía tiene incertidumbre, haga uso de los métodos ambulatorios, del mapa, incluso del monitoreo de presión arterial del paciente mismo, que ustedes vieron que no tiene ninguna diferencia en el monitoreo de 24 horas. Ahora, ¿qué datos me aporta el mapa? Por ejemplo, clasifica al paciente como diper o no diper, es decir, si tiene un descenso en la presión arterial en la madrugada, y eso aparentemente se relaciona con mayor riesgo cardiovascular.
Lo otro también, podemos identificar o detectar pacientes que tienen hipertensión nocturna y ese paciente tiene 2 veces más riesgo cardiovascular. Pero son pacientes seleccionados, o sea, no son los pacientes comunes. Es decir, todavía podemos clasificar al paciente mediante el seguimiento. Y siempre que le genere incertidumbre ya sabe que tiene otros métodos para poder, terminar esa incertidumbre. Ahora, ¿cómo abordamos el paciente? ¿Necesita mi paciente estudios adicionales? Bueno, hay algunos criterios en donde podemos mandar estudios adicionales para descartar causas secundarias. Por ejemplo, hipertensión resistente, una edad generalmente joven, dicen menores de 30 años y antecedentes familiares de hipertensión o obesidad. Y entonces hay unas características clínicas que nos permiten sospechar de una causa secundaria. Por ejemplo, las palpitaciones, la ansiedad, intolerancia al calor o al frío nos hacen sospechar de hipo o hipotiroidismo y una sencilla prueba de TSH y T4 libre nos permiten hacer el diagnóstico. ¿Cuál es el manejo finalmente? Controlar la presión arterial mientras controlamos la enfermedad de base, porque si usted no controla esto, no va a controlar la hipertensión, ¿ok? Segundo, la causa más frecuente de hipertensión secundaria, la enfermedad renal crónica. Y miren que la prevalencia en pacientes hipertensos normalmente va hasta el 8%, pero en los resistentes aumenta hasta un 20%. Pruebas como una creatinina, calcular la tasa de filtración glomerular y solicitar un Doppler me permite llegar al diagnóstico. Y esto que últimamente ha tomado bastante fuerza, que es el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, en pacientes sobre todo con obesidad, que tienen ronquidos frecuentes, somnolencia, hay cuestionarios de detección como el Stop Band, como el Epworth, que lo hacemos todos los días en consulta, y con una sencilla prueba de polisonografía tenemos el diagnóstico. Entonces, no en todos los pacientes se benefician de esas pruebas, pero saben que hay que pensar. ¿Listo? ¿Qué pacientes? Pacientes jóvenes, pacientes que tengan hipertensión resistentes. Siempre buscar una causa secundaria, porque usted no va a controlar la hipertensión arterial mientras esa enfermedad de base no esté controlada. Este es un resumen de cuando definen las guías americanas versus las guías europeas. Hay un límite ahí entre 130 y 140 y 80 y 90 que tienen ambas guías para clasificar a los pacientes hipertensos. Estos son un poco más agresivos, estos son un poco más prudente, listo. Pero cualquiera de las dos que usted use, usted mire que cuando ya tiene al paciente diagnosticado, lo ideal es que lo lleve a metas menores a 130-80. Es decir, ahí estoy más de acuerdo con las guías americanas del corazón. Y las guías colombianas, que a pesar de que del 2013 no las hemos actualizado, recomiendan más basado en las guías americanas. Entonces, ¿cómo enfocamos el tratamiento? Y hoy en día, el tratamiento para disminuir el riesgo cardiovascular, si bien va de la mano del manejo de la hipertensión, aquí están los medicamentos antihipertensivos, mire que controlar los factores psicológicos, inflamación crónica, la inactividad física, la dislipidemia, la diabetes, y mire cómo el ejercicio influye o impacta en cada uno de estos factores, es fundamental para disminuir el riesgo cardiovascular. Es decir, no basta con el manejo solo de la hipertensión, tenemos que hacer un enfoque integral, y ese enfoque integral, estas son recomendaciones de todas las guías en cuanto a los cambios en el estilo de vida. Miren que todas, pues lógicamente recomiendan la disminución del peso, el aumento de la actividad física, a las recomendaciones que están ahí. Lo mismo los cambios en la dieta, la que más evidencia tiene es la dieta DASH, y esa ya la hemos conocido ampliamente. ¿Cómo transmitimos todo esto a los pacientes? Yo siempre les digo, hombre, mire, por lo menos una harina en cada comida. Esas harinas no se pueden combinar entre sí. Doctor, ¿pero qué son las harinas? Bueno, ese almuerzo que nos gusta a todos de un arroz de fideo con un pollo guisado con papa, más 3 tajadas arriba del arroz y 3 tajadas abajo del arroz, con un calambuco de agua de panela, no va. Listo. Elija lo que más le guste. Todos somos costeños. Y todo, o bueno, los que no son costeños, que viven en Barranquilla, saben que ese es un almuerzo típico. El arroz de fideo con pollo guisado con papa es un almuerzo típico. Y eso se lo transmito al paciente y dice, ñércoles, ahora sí me toca hacer dieta. Pero la primera pregunta que uno le hace es, ¿usted hace dieta? Sí, doctor, claro que sí. Bueno, ¿y qué comió? No, pollo
con papa, más yuca, más ñame, en fin. Entonces, esto es muy bonito en las guías, pero las barreras en la transferencia del conocimiento a los pacientes son las que hay que romper y esas son las que tenemos que hacer con base a la relación médico-paciente. Miren esta gráfica hermosa que trae aquí de una revisión de Nature que dice cómo todos los hábitos de vida saludable de poblaciones que no son occidentales, es decir, poblaciones orientales, en donde se demostró una menor prevalencia de hipertensión arterial, benefician, y aquí están por órganos, la disminución de la presión arterial. Entonces, mire que, lástima que no se ve muy bien en la diapositiva, pero aquí dice la sincronía del ritmo circadiano, el control en el manejo del peso, los hábitos alimentarios, el ejercicio físico y el manejo psicoemocional, que a veces lo omitimos. ¿Cómo va a controlar la persona la hipertensión arterial si todos los días pelea con el esposo, si lo violentan o la violentan, o si tiene estrés económico, o tiene que trabajar 3, 4, 5 trabajos para poder mantener una familia? Es difícil. O sea, todos esos factores tenemos que entenderlos y hablar y explicar, y también ayudarnos de otras áreas como es la psicología, la nutrición, el trabajo social, que a veces le damos menos valor, pero son igual de importantes que el manejo farmacológico. Todo eso me hace el control de la hipertensión arterial y esto es basado en toda la evidencia. Miren toda la evidencia disponible a través de los ensayos clínicos, cómo una intervención en cambios en el estilo de vida y farmacológica reduce un 26%, un 40%, siempre la reducción del desenlace primario que en todos estos ensayos clínicos fue un compuesto cardiovascular, reduce el porcentaje de pacientes con muerte cardiovascular. Este es un metaanálisis y una revisión sistemática clásica del British Medical Journal, que evaluaba la importancia de los antihipertensivos y los desenlaces de enfermedad coronaria y enfermedad cerebrovascular. Porque aquí nos basamos en discusiones a veces que son no importantes. Es decir, ¿cuál medicamento usamos? ¿Por qué yo utilizo losartán y otro utiliza enalapril? No, mire, cuando usted se pone a analizar la evidencia, todos son igual de importantes. Es decir, ninguno es superior a otro en cuanto a efectividad, ¿ok? Excepto de pronto los calcioantagonistas ahí con la reducción de la enfermedad cerebrovascular. Pero cuando uno analiza, sobre todo enfermedad coronaria, el doctor Alcalá puede dar fe de eso y seguramente su charla lo hablará también, cualquier medicamento antihipertensivo que logre los objetivos le aumenta la probabilidad de salvar a ese paciente de un infarto. Y entonces tenemos como este dilema, esta decisión, tenemos la cara aquí como todos tenemos la cara aquí como de este meme, como ¿qué hago? ¿Cuál decido? Sobre todo para empezar, y bueno, la receta de cocina, losartán, ¿cierto? Losartán para todo el mundo, pero incluso el losartán sirve. Si lo lleva a metas, déjele su losartán, ¿por qué lo va a cambiar? ¿Ya? Entonces, estas son las combinaciones, ya ahí sí la que menos evidencia tiene son los beta bloqueadores, pero por ejemplo los tiacídicos con IECA se pueden usar, tiacídicos con ARA2 se pueden usar. Lo que sí no va a combinar son IECA con ARA2, no porque no sirvan, porque sí reducen la presión, pero aumentan los efectos adversos, la hipercalemia y la enfermedad renal crónica, sobre todo el empeoramiento de enfermedad renal crónica. Entonces, este algoritmo, este señor aquí decide iniciar un medicamento. Si es un estadio 2, prefiera la combinación de 2 medicamentos, lo lleva a metas, no lo lleva a metas, añada un diurético. Cuando el paciente ya tenga un diurético y 2 medicamentos más, lo clasificamos como hipertenso resistente. Y es ese paciente en donde más tiene que hacer énfasis en búsqueda de causas secundarias, ¿ok? Esta es la meta que recomiendan todas las guías. Digamos en resumen, menores de 65 años, llévelo a 130/80. En mayores de 65 años es más importante la evidencia va más hacia el control de la hipertensión sistólica. Y a todos los pacientes, en cada consulta, cada vez que usted lo vea en la calle, cada vez que usted se lo cruce en la urgencia, en cualquier lado, en Buenavista, en lo que sea, hágale énfasis en cambios en el estilo de vida. ¿Por qué? Porque lo uno no sirve sin lo otro, ¿ok? Y ya está más que claro. Entonces, hay algunos grupos
por ejemplo, en enfermedad coronaria, en donde los beta bloqueadores ahí son necesarios. En falla cardíaca, ahora con los 4 fantásticos, el ARNI, que es una combinación de sacubitrilo con valsartán, lógicamente también tiene un impacto sobre la hipertensión arterial. En prevención de ACV, los calcioantagonistas, en fin. Después que uno decide si el paciente es hipertenso estadio 1 o estadio 2 y decide iniciar el tratamiento, tiene que tener en cuenta estas comorbilidades para poder decidir sobre el medicamento, listo. Pero el que usted elija le va a servir, siempre y cuando lo lleve a metas. Las metas son lo más importante en el manejo de esto. Entonces volvemos a nuestro paciente que tenía este tratamiento, que tenía estas variables antropométricas. Esto es lo que hago todos los días con mis estudiantes, con mis internos. Miramos si tiene valoración por oftalmología, porque las guías recomiendan hacer fondo de ojo, pero levánteme la mano aquí el que haga un fondo de ojo juicioso. El que haya visto una papila completa en su vida. Ninguno. Entonces, mejor lo mandamos a oftalmología por lo menos una vez al año, que no hace daño, y así les detectamos la retinopatía más rápido y más tempranamente. Eso es costo efectivo y ya todas las guías, incluso ya ni es necesario, sino que automáticamente este paciente no ha sido visto por oftalmología. Lo otro, ese paciente tiene tiene síntomas cardiovasculares o cambios en el EKG, es candidato a una prueba de esfuerzo. La duda siempre beneficia al paciente. Si tiene dolor anginoso o hipertensión, evalúelo, mire para ver si de pronto le manda una prueba de esfuerzo. Ese paciente no se va a quejar de dolor en el pecho porque sí, sobre todo siendo hipertenso no controlado. En el riñón, siempre tener el hábito de calcular la tasa de filtración glomerular por seca de EPI para hacer prevención de deterioro de falla renal crónica. Las metas de hipertensión, abordaje integral y las metas de LDL sugeridas, idealmente, es que estén entre más bajo mejor. Por ahí revisé ayer una cohorte que salió nueva, que es más importante la reducción a estos niveles en pacientes de raza blanca. No sé si te estoy haciendo un spoiler ahí, pero de pronto, en pacientes de raza negra, el LDL de pronto podemos tolerarlo hasta 75, pero en pacientes de raza blanca sí que debemos llevar porque es ampliamente heterogénico. No sabemos qué factores tienen los pacientes de raza negra, pero ahora, nosotros todos somos producto del mestizaje. Es decir, aquí no tenemos raza blanca pura, no tenemos raza negra pura. Todos tenemos algún antecedente o algún ancestro que sea de uno o de otro. Entonces, en población colombiana, por lo menos después de analizar la evidencia, esto es lo que yo sugiero. Entre más bajo tenga ese LDL, menor riesgo cardiovascular. Y obvio en diabéticos, la glicosilada idealmente por debajo del 6%. Entonces, estos son los cambios que propongo para hacer. Lástima el tiempo, lastimosamente no podemos hacer el ejercicio que tenía preparado, pero bueno, le añadimos, por ejemplo, en vez de nifedipino, cambiamos a amlodipino y añadimos espironolactona porque la función renal no los permite. Y a ese paciente que ya tenía rosuvastatina le añadimos exetimiba, lógicamente también con metformina para la prediabetes, o una alternativa a este tratamiento puede ser la conjugación entre valsartán, hidroclorotiazida y amlodipino. Ojo, la simplificación de la terapia está demostrada que mejora la adherencia. Ningún paciente es igual a otro, entonces usted haga las modificaciones que tenga que hacer, evalúe siempre mediante un test de adherencia o simplemente pregúntale al paciente, venga, esos medicamentos que usted está tomando, ¿le caen bien? Sí se los toma, seguro. Si es un paciente de edad avanzada con un familiar, venga, siempre hacer énfasis y evaluar cómo está la adherencia, porque de nada sirve uno mandar 10 medicamentos y que no se tome ninguno, ¿ok? Yo preferiría que se tomara por lo menos uno, pero lo está protegiendo. Entonces, este paciente es candidato a una polisonografía, a estudios de hipertensión secundaria, a pesar de que es un paciente con obesidad evidenciada, es un paciente también que tiene criterios para estudiarle causas renales, causas tiroideas, y ahí ir avanzando en los estudios de causa secundaria. No olvidar que el control de los factores, el estilo de vida y todo, es parte de todo el sistema de salud. Son
políticas de salud pública, es decir, nosotros no podemos ir en contravía de las decisiones en salud pública y lógicamente la mejoría, la simplificación del tratamiento, de romper esas barreras es lo que va a facilitar el seguimiento y el control de la hipertensión arterial. Lógicamente, después de la pandemia, ¿qué hemos aprendido? Bueno, hoy en día también tenemos tecnología como el Big Data, el Machine Learning, que nos están ayudando a elaborar algoritmos predictivos que nos permitan personalizar la atención a nuestro paciente hipertenso. Y seguramente en unos 10 o 15 años tendremos en esa medicina personalizada, basada en algoritmos de esta tecnología, decisiones terapéuticas que cambiarán el origen de mi charla y serán motivo de una charla adicional. Entonces, todo el Machine Learning nos permite, digamos, eliminar toda la literatura que no nos sirve, hacer una extracción, evaluación y visualización de los datos para tomar mejores decisiones, que nos permitan romper barreras, quitarnos el miedo, porque realmente en hipertensión todos somos importantes en el manejo primario. Y esto es lo que aplico todos los días en mi centro, el Camino Suroccidente, se los presento muy orgulloso. Muchas gracias.